Ay, se me arruinó, se me arruinó, se me arruinó. Lo rompí. Rompí mi i2 Coffee. Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente con un aporte, un videíto. Algo sencillo. Vamos a estar armando hoy, aprendiendo a armar nuestra punta lógica. ¿Ok? Yo le llamé a la mía i2 Coffee. Antes de comenzar, quiero aclarar un par de cosas porque sé que existen esos ingenieros de la NASA que me odian y que van a estar criticando y la verdad no me interesa, pero quiero dejar claro un par de cosas. Esto yo no estoy diciendo vamos a medir esto I2C y olvidémonos del osciloscopio o el osciloscopio va a ser, ya no lo vamos a utilizar, solo vamos a estar utilizando esto, no. Ya les voy a explicar para qué vamos a estar utilizando nuestra punta lógica, ¿ok? i2 Coffee, por favor. Pero lo que quiero que entendamos es de que esto lo vamos a estar utilizando en una medición rápida, como referencia, ¿ok? Simplemente, ¿ok? Quiero dejar eso muy claro antes de comenzar. Aquí les tengo una imagen, por ejemplo. Esto no sucede mucho en iPhone. La verdad, nunca he encontrado una falla de estas en iPhone, en una línea de datos de iPhone, pero puede pasar. Si tenemos algún ruido o alguna distorsión en la línea, créanme que con esto nunca en su vida lo van a ver, ¿ok? Pero la verdad, en 7 años que tengo reparando placas, esto en iPhone, al menos tal vez lo he visto una sola vez. Entonces, ¿qué es eso de i2 Coffee de punta lógica, Edgar? No entiendo. ¿Cómo saben? Los estados lógicos, los estados lógicos o líneas de datos, por ejemplo I2C, que es lo que más vamos a estar midiendo con esto, o lo que alcancé a medir antes que se me arruinara de tanto estar probando acá y ya no tengo componentes para armarla y mostrarles acá. No se preocupen, yo les voy a estar mostrando unos videos que capturé con mi teléfono de cómo la vamos a estar utilizando, pero ahorita se me arruinó. Voy a pasar acá a lo que es esto. Antes de continuar, quiero hacer otra pausa también y agradecerle a mi amigo y crack Marcelo Rundi de Mister Electrónica. Voy a dejar sus Instagram aquí, por favor vayan a seguirlo. Él me ayudó muchísimo en la creación y la elaboración de este circuito. Ahí estuvimos armándola con él. Él ya armó la de él, ya la probamos. Yo armé la mía, la probé. Van a estar viendo los videos en un momento. Entonces la verdad que me gustó. Y esto es creatividad. Ya les voy a estar explicando. Entonces, ¿de qué se trata esto de la i2 Coffee, Edgar? Bueno, esto es ingeniería. Grandísima. No es cierto, esto es un marcador. Simplemente que aquí adentro metí lo que fue un pequeño circuito. Un circuito que le llaman Darlington. Ok, aquí está. Simplemente que a mí se me arruinó. Ok, a mí se me arruinó. Aquí tenemos 2 transistores, un condensador, un diodo LED. Yo lo armé a la carrera. La verdad no tenía ni un protoboard para armarlo, bastante sencillo. Pero después cuando estuve ya tratando de meterlo y jugando con el osciloscopio, con el marcador y metiéndolo ahí, entonces ya rompí uno de los transistores. Y la verdad no quería perder el tiempo ahí, estarlo arreglando y que eso quedara todo mal puesto. Yo ya tengo los videos en mi teléfono, se los voy a estar poniendo en un ratito. Esto, la verdad, lo vamos a estar utilizando nuevamente en un diagnóstico rápido. Esto lo que hace es de que nosotros vamos a estar, cuando capturamos datos, ¿verdad? Cuando capturamos trenes de datos, lo que estamos capturando son estados lógicos, ¿verdad? Estados lógicos unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros. Entonces, esos trenes de pulsos que pasan... Entonces, muchas veces nosotros lo único que necesitamos ver es que existan esos datos. Ahora, utilizando una punta lógica como la i2 Coffee, lo que estamos viendo es que el LED le va a hacer ta 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 ta. O sea, cada vez que pase un tren de pulsos, va a encender y apagar el LED muy rápido. ¿Qué nos va a decir a nosotros? Bueno, ahí por lo menos en teoría o como referencia hay datos. Ahí está pasando un tren de pulsos. Yo medí una línea INT, medí una línea de reset, medí una línea de clock, medí una línea de datos y la verdad que sí se aprecia o sí se logra ver algo.
¿ok? Entonces esto lo podemos utilizar para todos aquellos que no tienen osciloscopio y quieren por lo menos tener una referencia o en dado caso que queramos hacer una medición rápida, simplemente lo medimos, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue este pequeño circuito que tengo acá. Luego lo que hice fue meterlo todo en un marcador y aquí ponerle una punta de multímetro para que se me haga fácil medir. Simplemente, como les digo, a mí se me rompió. Ya pedí más componentes, me vienen en un par de días y no quise esperar y mejor dije, vamos a hacer el video con los videos de mi celular. Así que les voy a poner los videos de mi celular, véanlos, aprecien cómo se ve, aprendamos a utilizar esta punta lógica y ahorita regresamos. Ok, entonces vamos a capturar, vamos a ver si tenemos líneas de I12, a ver si hay paquetes de datos con la E2Coffee y lo vamos a comparar con un osciloscopio. Cada vez que hayan datos, la E2Coffee se va a prender y apagar y el osciloscopio va a capturar los datos. Vamos a encender esto en 3, 2, 1. Ok, datos. Ese fue el último paquete, más datos. Y creo que ese es el último paquete que captura. Ahí capturó más. Fíjense cómo prende y se apaga. Lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer más cerca. Los trenes de pulso se prende y se apaga demasiado rápido. Datos. Clock. Datos. Datos. Esto nos va a ayudar para saber si hay trenes de pulso, para saber si hay datos en una I2C. Y pues a nosotros nos interesa básicamente ver los cambios de estado. Entonces eso lo va a estar pudiendo capturar la E2Coffee. Ok, ahora vamos a hacer una prueba de una línea de reset con la I2Coffee o E2Coffee o tu café. Entonces, cuando hay un cambio de estado acá hacia abajo, un reset, esto va a prenderse y apagarse. Vamos a ver, 3, 2, 1, vamos a encender. Ahí está encendiendo el equipo. Vamos a ver la señal de reset cuando el osciloscopio la capture y fijémonos en el LED. Ahí todavía no. Esa. No sé si alcanzaron a ver, pero el LED se prendió y se apagó. Vamos a hacerlo otra vez, pero ahora aquí. Vamos a encender en 3, 2, 1. Ok, está encendiendo. Ok, ahí se tiene que apagar y encender y ese es el reset. Ahí está, reset listo. Ok, entonces ahora vamos a medir la línea Touch to AP INT con nuestra E2Coffee. Ok, entonces, ¿qué va a capturar esto? Acordémonos que esta línea tiene que hacer un active low, o sea que cada vez que baje tiene que, en este caso, capturarse. Ok, entonces, vamos a capturar un touch. Cada vez que tocamos, baja. Y fíjense en el osciloscopio, tocamos, dato, INT, 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 INT. Entonces, cada vez que hay un cambio de estado, lo captura la E2Coffee. INT, INT. A ver si podemos ver más datos. Sí, hay más. Fíjense, por eso es que... Fíjense todos los que hay. Y por eso vean cómo le hace la E2Coffee. Vean. Entre más lo presione... Okay, y ahí están todos los cambios de estado y lo está capturando nuestra E2Coffee. Ok, entonces como pudieron apreciar en los videos que subí ahí con mi teléfono, apreciamos que la LED
que la LED, ¿verdad? La LED roja prende y se apaga bastante rápido. Ahora, este es un circuito Darlington. Colocamos, aquí les estoy mostrando. En la descripción de este video voy a colocar este archivo para que lo puedan descargar y también voy a colocar otro con dibujitos ahí para que lo armen mucho más fácil. Y luego es creatividad de cada uno de ustedes de cómo lo arman, ¿ok? Yo quiero que me etiqueten en las redes, quiero ver cómo arman su i2 Coffee, ¿ok? Entonces, este es un circuito Darlington, tenemos dos transistores acá. Acá les dejé toda la lista de lo que van a estar utilizando. Ok, necesitamos una resistencia de 33 kilo ohms, una resistencia de 220 ohms, un LED rojo, dos transistores BC558 y un capacitor de nanofaradios. El capacitor juega un papel muy importante acá, ¿okay? Muy importante, ya les voy a explicar. Entonces, en este lado de acá, acá va nuestra punta con la que vamos a estar midiendo, ¿ok? Entonces, colocamos de esta manera el circuito. Ahora, colocamos un pequeño condensador ahí. Este condensador lo que nos permite es que el LED quede encendido mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque esos trenes pasan demasiado rápido que si no fuera con ese condensador, solo miraríamos una LED encendida todo el tiempo y no lograríamos ver esos pulsos que logramos ver gracias a ese condensador. Entonces, un condensador ahí, un diodo LED, una resistencia. Edgar, ¿y a qué lo conectamos acá? Acá va a positivo y acá a negativo. Lo pueden conectar, le pueden colocar un USB y conectarlo a su cargador. Lo pueden conectar a VCC Main como que si estuvieran alimentando el teléfono. Pueden conectarle una batería, pueden jugar y yo lo que quiero es que su imaginación vuele y armen esto muy bonito, ¿ok? Quiero que lo utilicen y quiero que vean cómo eso nos puede dar una referencia, nos puede ayudar a tener una medición bastante rápida y pues de cierta manera colaborar. Nuevamente, esto no es algo sacado de la NASA, esto simplemente ya estaba, simplemente lo mejoramos ahí un capacitor y ahora traemos este aporte. Quiero nuevamente agradecer acá a mi amigo Marcelo Rundi de Mr. Electrónica. Vayan a seguirlo a sus redes, un crack, la verdad. Y pues este es el video, la verdad estoy muy contento porque me gustó este aparatito i2 Coffee. Yo lo voy a estar mejorando, voy a estar también haciendo un protoboard para que lo podamos imprimir y tal vez hacerlo en componentes SMD para que tal vez podamos hacerlo más pequeño y podamos tener algo mucho más funcional. Entonces ahí me siguen en las redes también para ver cuando ya lo tenga listo y ver dónde lo pueden descargar. Esto es todo por este video, un video bastante sencillo, un video muy corto, pero yo sé que nos va a ayudar. Esto es la i2 Coffee y de esta manera vamos a estar midiendo esos trenes de pulso o tomando una referencia para esos haters, tomando una referencia de esos trenes de pulso para decir, ahí pasó un tren de datos, ahí pasó un clock, ahí hubo un reset. Esto sí funciona. Y entonces, por favor, etiquétenme en las redes cuando lo armen, etiquétenme cuando lo están utilizando y de esa manera vamos a saber qué otras líneas podemos tomar como referencia con esta bonita herramienta. Para mí, jóvenes, un placer venirlos a saludar, un placer siempre aportar algo a esta hermosa comunidad. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.